En la mesa al ingeniero Esteban Cabulla, aquí al lado derecho, profesor de la Universidad de la Amazonia. Luego tenemos a la doctora Catherine Mora, su tesis es sobre historia ambiental. Ella es profesora de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que tiene su sede en Tunja. Luego tenemos al profesor Gabriel Perdomo, que nos hizo una muy ilustrada y que aportó muchos elementos esta mañana en su exposición del trabajo de investigación que está haciendo él con un grupo de investigadores de la Universidad de la Amazonia. Gabriel es profesor de la Universidad de la Amazonia, muy conocido por ustedes. Y finalmente tenemos al profesor Rob Little. Él es doctor también en historia y es profesor de la Universidad Nacional, sede Bogotá, en el Departamento de Historia. El tema del conversatorio para estos colegas lo podemos resumir de la siguiente manera. ¿Cuáles son las tareas de la investigación en historia ambiental para el Caquetá y para la Amazonia colombiana? A través del tiempo, ¿qué ha sucedido en el Caquetá y en la región amazónica en el campo del conjunto de temas que se integran en la historia ambiental? ¿Qué ha pasado? ¿En qué consiste esa historia de los hechos factuales de carácter ambiental como propósito investigativo? La perspectiva es aumentar el conocimiento de esta historia ambiental, desarrollar la narrativa, el relato de lo que ha pasado en la historia ambiental, de cuáles son los temas prioritarios desde nuestra perspectiva de historiadores para estudiar, ampliar con la investigación en la historia ambiental, y todo ello, todo ese saber que se concreta en un discurso de historia ambiental debe conducir a unas propuestas, porque la historia no es solamente un puro conocimiento, un puro relato. Debe conducir a modificar comportamientos, actitudes, pensamientos, representaciones y a configurar planes y programas que defiendan el ambiente en el cual nos hemos criado, es decir, lo que conocemos como el presente, la actualidad de esta historia ambiental. Entonces, en este orden le cedo la palabra a Catherine, la profesora Catherine, para que comience, digámoslo, en un tiempo prudencial de un cuarto de hora. Bueno. Bien, buenas tardes. Pues básicamente me gustaría recoger algunos puntos
que también traté el día de ayer. Y en principio, pues decir que la agenda investigativa parte también de los intereses de la comunidad y de las personas que habitan el Caquetá, ¿no? Sería un poco pretencioso decirles qué es lo que tienen que investigar, sino que parte de sus necesidades. Empezar por ahí, y que si no es a partir de los intereses de la misma población que allá habita, pues no hay motivación para la investigación, y que es lo que a veces pasa cuando las necesidades vienen impuestas de otros lados. También señalar que, o reiterar más bien, que deberíamos salir de esas escalas político-administrativas y que la unidad de análisis sea simplemente el municipio o el departamento, sobre todo porque en estos temas ambientales, como señalaba también ayer, pues se trata de realidades complejas y que tienen que ver con condiciones biofísicas que no están restringidas a las fronteras que se han señalado. Entonces, por ejemplo, si estudiamos el caso del jaguar, entonces, pues el jaguar circula también por los Andes, no solamente por la Amazonia, y ponerle un límite político-administrativo a esa circulación no tiene mucho sentido. Ir más allá de esto, al hábitat de un animal, a la cuenca de un río, a una zona climática, dependiendo del problema que vayamos a estudiar. Como, pues sí, efectivamente seguir avanzando en la creación de verdaderos estudios panamazónicos. Tenemos también el problema que nosotros nos negamos mucho a la comunicación con Brasil, no tanto ellos con nosotros, sino nosotros con ellos. Los brasileños por lo general son los que aprenden español, nosotros nos negamos a aprender portugués, y eso dificulta mucho el diálogo académico con ellos. Ellos estudiando su Amazonia y todos los demás países de habla hispana estudiando pues como su propia isla. Y tampoco se establece a veces el diálogo no solo en lo panamazónico, sino con lo andino y también con la Orinoquia, que como decía, pues son realidades que no respetan esas fronteras que nosotros mismos nos hemos inventado. Entonces, ¿cómo seguir avanzando en ese sentido? Algunos temas pues sobre los que he llamado la atención. Por ejemplo, esa intervención prehispánica a propósito de esta declaración patrimonial de Chiribiquete, pues cómo llamar la atención a los historiadores a vincularse en investigaciones que normalmente se le han dejado a los arqueólogos, a los paleobotánicos, a los paleontólogos, pero los historiadores también pues tenemos algo que decir ahí. Entonces hay varias inquietudes, las expresaba el día de ayer, por ejemplo, la presencia milenaria de indígenas en el Amazonas, expresada, por ejemplo, en la presencia en el arte rupestre de megafauna del Pleistoceno. O sea, si ellos la representaron es que cuando menos la conocieron por una tradición oral muy cercana a ellos, o la vieron y es indicador de un poblamiento muy antiguo. La presencia de las tierras negras, esos suelos de origen antrópico en una cuenca que siempre pues nos han dicho que es improductiva para la agricultura, pero como en una presencia milenaria los mismos indígenas crearon suelos. Y por qué no también hablar del mundo urbano en esa selva amazónica. Les mostraba ayer unas imágenes satelitales multiespectrales que dan cuenta de pues, ciudades de tamaño importante, una ciudad de 50.000 habitantes. Antes del siglo XV pues era un tamaño considerable, y no solo eso, también descripciones que a partir de las fuentes ya escritas podemos encontrar, el caso de la expedición de Orellana, y seguir trabajando en eso también desde la historia, en diálogo por supuesto con la arqueología. Los mismos cambios de las comunidades indígenas a lo largo del periodo colonial, que es algo que está pues casi que inexplorado. Hay comunidades que eran de hecho, se cree, sedentarias
y pasaron al nomadismo como forma de resistencia frente a la invasión europea. Y por qué no estudiar también esas dinámicas, ¿no? Es algo que está por estudiar prácticamente. Sobre las misiones también, mucho que profundizar en la presencia también de comunidades religiosas y también involucrar la perspectiva de los indígenas en estas visiones que normalmente construimos. Escuchaba en el ICANN también algunas personas huitoto que en algún foro mencionaban que no, pues les extrañaba mucho que nosotros dijéramos que los misioneros habían sido un perjuicio para ellos y que ellos no lo veían así. O sea, a veces es como que llega el extranjero y tiene una opinión de eso, pero no involucramos a la comunidad que piensa de lo que efectivamente ha ocurrido. Y tener en cuenta la multiplicidad de voces. Para algunos será una tragedia, para otros no. O sea, hay múltiples perspectivas ahí que hay que involucrar. En cuanto al tema del caucho y la quina, estas economías extractivas, que algo se ha trabajado, como les mostraba ayer, también de los trabajos autorreconocidos como de historia ambiental, la obra de Germán Palacio o de Carlos Gilberto Zárate, pero hay todavía mucho que explorar en la escala local sin perder de vista también la escala global. Una obra reciente que era más de historia económica, pero que tenía unas variables ambientales muy interesantes, coordinada por Carlos Marichal, que salió el año pasado, que se llama De la plata a la cocaína, y justamente tenía un capítulo sobre el caucho y cómo este problema del caucho no podía estar desvinculado de la misma demanda de automóviles y de bicicletas y de hecho también de juguetes en los países hacia los cuales se exportaba, ¿no? Como tampoco se ha profundizado en el efecto que la extracción tenía en los ecosistemas, qué pasaba con los ríos, con las especies, cómo disminuyeron o aumentaron. Otro problema que podríamos anotar sería el de la colonización dirigida, que justamente alguien del auditorio me manifestaba, pues este problema, ¿no?, de cuando fue el mismo Estado el que promovió la deforestación, y esto pues lo podemos rastrear hasta el siglo XIX, y era prácticamente un premio demostrar mejoras, ¿no?, entre comillas, que mejoras era simplemente convertir pues selva en pasto. Y su título, que era su premio, era cuando demostraba estas mejoras. Y pues por último, entre esa agenda investigativa posible sería también hablar de los efectos biofísicos de pues las décadas de conflicto armado que vivió la región. Algo se ha avanzado, por ejemplo, en analizar con fotografías aéreas qué tanto la presencia de grupos armados influyó en la recuperación misma de la selva. Entonces, se detuvo un poco la colonización por esta presencia. Si eso es así o no, pues algo que está también por investigar, si eso también influyó en la conservación de especies o por el contrario, no fue así. Es como pues una larga agenda, y como decía al principio, depende también es de los intereses de la misma comunidad y cuáles sean las problemáticas que la misma comunidad detecta que tiene. Sería básicamente. Muy bien. Profesor Cabuya. Bernardo, Carlos, muchas gracias a todos quienes nos acompañan en la tarde de hoy. Gracias por regalarnos un instante de la historia del compartir. Creo que conceptualmente la historia ha tenido una carga muy grande hacia el elemento antropocéntrico, a veces diría egocéntrico y casi narcisismo. Pero hablar de la historia de la naturaleza tiene, por supuesto, que en el registro de documentación muy poco. Y si nos vamos a mirar el tema amazónico o caqueteño, aún somos quizás muy inmediatistas. Tenemos que dar fe de una serie de documentos que nos han servido a través de la historia del Caquetá
para conocer y aportar sobre lo que ha sido la transformación de este ecosistema. Yo quiero, como en primer lugar, mencionar que aquí el elemento caqueteño o amazónico de la naturaleza tendríamos que empezar a desenmarcarlo precisamente del elemento político. La división política, como lo citabas, yo no puedo decirle a un jaguar de la zona andina venga o no venga aquí, si finalmente es la fuente de abastecimiento de vida del planeta. Es decir, que nos llamemos el pulmón del mundo no es casualidad, no es un sello de marketing ecológico, sino que finalmente es un bioma al que le competen muchos elementos. Hace 2 años, 3 años hicieron Río más 20 y dieron registro de los ríos voladores, y gente todavía piensa que eso es un tema de ciencia ficción o que a alguien se le ocurrió una cosa extraña. No, eso muestra simplemente que, por ejemplo, desde nuestra convicción, hablemos de disciplinar de cuenca hidrográfica, la cuenca medida desde Florencia iría hasta los pórticos verdes de arriba de los túneles, y de ahí para allá eso ya no es Amazonia o ya no es Caquetá, pero en realidad desde el concepto de bioma es cómo se transciende realmente esa línea geográfica que es división política y división de cuenca, y a partir de eso trazar la historia. Si somos capaces de leer la historia en ese contexto, creo que es uno de los principales retos que en este momento se plantea. Cómo desenmarcarnos de lo que los libros de historia y de geografía nos han contado, y cómo somos capaces de empezar a leer las interconexiones con los diferentes elementos. Por ejemplo, cómo es ese tema de la recarga hídrica, incluso que se registra de la Sierra Nevada de Santa Marta desde el bioma de la Amazonia. Cualquiera dirá, no, muy fácil, es un tema de evaporación del mar y ya. No, hay un tema ya documentado sobre eso. ¿Y por qué dicen que somos los reguladores del clima? ¿Cómo desde el elemento histórico somos capaces de darle valor a que realmente somos el efecto sumidero más importante del planeta? Eso se ha hablado en algunos tratados de ciencias biológicas, de geografía. Incluso Laudato Si trata de pegar un elemento cultural allí histórico y hace una encíclica del cuidado de la casa común. Pero creo que es un gran reto y es muy apasionante poder ir a trascender de cuál es ese elemento del bioma amazónico a partir de la historia. Pues después de la invitación muy gentil que me hicieron, yo repasaba algunas herramientas que ya existen hoy por hoy, y la historia, la gran invitación es que empezamos a leerla a partir de los registros bibliográficos, pero también a partir de las herramientas modernas. Eso, ¿por qué lo hago? Hago alusión a ese reto que es parte del trabajo de nuestra mesa que nos atiende el día de hoy. Porque ya hoy entramos a Google Earth y le da línea de tiempo de Amazonia, y es hasta entre apasionante y dantesco ver cómo aparecen imágenes satelitales de los últimos 50 años de la Amazonia y cómo la transformación del territorio está allí. Ya no tenemos que hacer un gran despliegue de lo que cuando hacíamos estudios de prospectiva para esa situación, sino que es una herramienta que está ya llegando al alcance del público masivo. Pero ¿cómo le damos, si yo comparo ese tipo de material que ya está en la red de uso público, pero quisiera yo que esa herramienta que ya es muy útil se llenara de elementos y de registros de tiempo y por qué razón está ocurriendo eso en los diferentes momentos? El elemento de los sensores remotos en este momento
tiene un potencial grandísimo. Cuando Olver presentaba el tema de los felinos, en la década pasada empezó a tomar carrera el seguimiento de fauna de diferentes especies, incluso grandes cetáceos, a partir de la ubicación de un GPS y un localizador en los animales para aprender del comportamiento de ellos. Hoy, con sensores remotos, sin violentar la especie y sin exponerlo al martirio que es acercar un ser humano a ellos, sencillamente tengo que saber capaz de leerle su huella digital y a partir de eso hacerle seguimiento sin perturbar el medio. Es empezar a contar la historia con las herramientas de hoy, pero desde el pasado. Y eso no es difícil. Voy a tratar de dar un ejemplo. Hay imágenes satelitales del estudio radiométrico en la Amazonia, creo que data de 1960. Hay el INPA 1 y INPA 2, que creo Magda viene como del 80 más o menos. Hay información que tiene una serie de moteados o de información, pero somos nosotros lo que hemos sido capaces de leer una fracción de toda la información que está en esas imágenes. Si yo, con el registro de la visión histórica ambiental de hoy, soy capaz de identificar que, por ejemplo, había cedro rosado en la huella digital de imágenes de hace 60 años, puedo estar revisando cómo ha sido el nivel de degradación del cedro rosado. Me he encontrado con pongo solo un ejemplo de una especie que está en el libro rojo de especies ya extintas. O sea, primero llegan a que ya no le otorgan permiso para aprovechamiento por Corpo Amazonia y demás, si ya entran al libro rojo a decir es que ya no existe en el planeta, pero gracias a unos asomos a ese ejercicio hemos podido revisar en zonas de Araraquara Medio y demás que hay especies que la ciencia y el registro documentado dicen que ya no existen, pero que por fortuna están ahí. En eso creo que hay una tarea muy interesante y hay unos documentos de dendroarqueología que nos tienen que llevar a generar bosques a partir del conocimiento de lo que existía. No es un secreto, por ejemplo, que hay especies que incluso resisten incendios forestales y solo después de 100 años rebrotan. Eso hace parte de conocer la historia de la naturaleza y es un desafío que a veces creemos, ese es un tema de un viverista o ese es un tema de alguien que quiera soñadoramente recuperar las 40.000 hectáreas de selva que se perdieron el último año en el Caquetá. Entonces, a partir de eso, creo que los desafíos, incluso económicos, que le debe aportar la historia del Caquetá, es empezar a revisar cómo ese oro verde realmente podemos volverlo a la vida a partir del conocimiento de la historia. Dentro de los muchos elementos que hay que destacar, cuando hablaba con Bernardo de una línea fina que hay entre las competencias quizás gubernamentales y la línea de la historia, uno dice hasta dónde dejamos que la línea del ordenamiento legal lo haga y en qué manera desde lo histórico somos capaces de empujar para que eso se haga de manera correcta. Y uno de esos elementos que quiero dejar también para la discusión es el tema del ordenamiento territorial. Nosotros podemos, antes de empezar tomando un café, hablábamos cómo hay planes de ordenamiento territorial que supuestamente recogen la historia de un territorio y la perspectiva de qué va a pasar en ese territorio, y algunas veces hacíamos una revisión y decía esto fue hecho en Chía o esto fue hecho en otro lugar, porque desafortunadamente en el mercantilismo a veces se cae en el copy y pegue y ni siquiera se hace una revisión de fe de ratas o de errores que tengan los documentos. Pero quiero destacar la necesidad de que desde el punto de vista histórico miremos el ordenamiento territorial, porque además tenemos
la historia contada desde el territorio mismo nos va a permitir integrarnos, no desde ese elemento egocéntrico que planteé, sino realmente como un territorio que nos integra de manera igualitaria a seres del ecosistema, pero también al ser humano como una especie más, y no como el rey de ese territorio. Entonces, en ese sentido, creo que desafíos sensatos de la historia nos tienen que llevar a interpretar entre líneas qué es eso de Amazonia sujeto de derechos. ¿Cuál es la responsabilidad de lo que yo he hecho con este territorio en los últimos 50 años de conflicto, donde fui capaz de tirar en medio y en la disculpa del conflicto más de 1,5 millones de hectáreas de selva al piso y transformarlo a una situación que tendrá también que la historia juzgar qué pasó con eso? Pero a futuro, ¿cuál es mi responsabilidad de Amazonia sujeto de derechos en términos del trasfondo de esa sentencia? Esa sentencia no solo le está diciendo todo el estamento incumplió el mandato de la Carta de París de Cambio Climático y tiene que hacerlo por responsabilidad con nuestros niños, y no solo los que están, sino los que no han nacido. O sea, cómo la historia es capaz de contarse en ese contexto de responsabilidad ambiental y de responsabilidad territorial, pensando en los que no han llegado a pisar este territorio, pero que tienen todo el derecho de gozarse estos ríos, estos fauna, estos ecosistemas y estos estilos de vida seguramente mejorados. O sea que el elemento de ordenamiento tendrá, es decir, la invitación es que podamos nosotros trascender mucho en esas discusiones de los ordenamientos territoriales locales, de las cuencas hidrográficas. En el Plan de Desarrollo Santos II quedó la región administrativa de planeación amazónica. Después, ahora en campaña están diciendo que eso fue una invención local, pero ese es un derecho que tienen las comunidades que no han nacido, es administrar esta región de manera planificada para futuro. Entonces, ¿cómo la historia es capaz de contar cuál ha sido la manera como ha trascendido la región? ¿Y por qué nos ocuparon y llegaron aquí los tolimenses y no llegaron los brasileros tan masivamente como los de otras regiones, incluso como los paisas, que pueden estar incluso a una distancia relativamente menor? El otro elemento que quiero destacar en el tema de la historia y los retos es la responsabilidad con nuestras culturas. Acabó de salir el decreto, el primer decreto incluso, puede estar incompleto quizás, pero así como darle autonomía, incorporar a Colombia en sus derechos y cercanía con Pakistán, seguramente el último decreto que firmó el presidente Santos tenía que ver con otorgarle el derecho de que los pueblos que quieren estar voluntariamente aislados cumplan ese derecho. Y en ese sentido, esta semana nos reuníamos con algunas comunidades que están abordando el tema del sínodo de la Amazonia, pero puntualmente sobre eso hay una situación que tiene mucho que ver. Cuando la sínodo de la Amazonia se habló, dijo Amazonia indígena, ¿cierto? Pero la población indígena realmente de la Amazonia es el 2.5%, entonces uno diría, no nos desgastemos mucho en eso, pero cuando lo quiere leer en la deuda social que tenemos con ello y en la oportunidad que hay en defender a esos territorios, creo que cobra mucha vigencia. Entonces, si el decreto que les menciono de protección de pueblos no conectados realmente lo rodeamos y lo defendemos desde el punto de vista histórico, entre otras razones, porque es que ese decreto casi que tiene nombre propio. El único lugar de Colombia en donde hay población indígena de esa condición es en la región amazónica, no es en ningún otro lugar. Y si a esa condición le trato de dar siquiera un poquito del ejercicio de parques, en zonas de parques y zonas de amortiguación, ese era el mínimo sentido de la responsabilidad de esos pueblos que decidieron voluntariamente no ser tocados por nadie. ¿Cuál es la zona de amortiguación
para evitar que de una u otra manera las actividades económicas y los diferentes procesos sean capaces de ir. Ahora el Bundes, todo el mundo quiere sobrevolar el gran estadio de Chiriquete, entonces ¿cuál es la línea incluso aérea de prohibición? Porque yo estaría rompiendo el derecho que tiene esa población para estar allí. Claro, habrá gente interesadísima porque es que lo prohibido es gozoso, ¿cierto? Entonces en ese sentido creo que uno tiene que ser capaz desde el punto de vista histórico registrar una responsabilidad social, y además porque, como lo comento, si yo soy capaz de defender ese territorio que se lo tienen ganado, más una zona de amortiguación, pues es un gana-gana en el sentido de dónde sí y dónde no hacer extractivismo. Creo que esa es una discusión del extractivismo y el posextractivismo desde la historia. Si nosotros nos quedamos solo en el elemento botánico de la historia, estamos perdiendo el contexto de la presión sobre la naturaleza que ha tenido realmente la discusión de la historia antropocéntrica. Esos elementos tienen que estar allí registrados, y pues me parece que el tema de la Amazonia, el tema de Caquetá, creo que ahí hay una situación que podemos nosotros revisar, porque cada quien escribe desde donde mira. Digamos, si yo estoy montado desde un caballo, miro desde ahí y expreso desde ahí. Yo tengo una percepción, por supuesto, aquí mi profe Bernardo podrá tener mucho más profundidad del tema y muchos de ustedes, pero hay una lectura más inglesa de que los amazónicos, incluso la Amazonas, ¿sí?, es una semántica más europea, mientras que la brasilera, la indígena, es más caqueteña. De hecho, si miramos los libros de historia, el Caquetá, la cuenca del Caquetá era mucho más grande y vino a partir de la historia a cambiar de nombre. Realmente era Yapurá, el gran río que entraba al Amazonas, al Brasil, y ese cambio de semántica terminamos todos haciendo eco de eso, y por eso creo que en algún momento tenemos que sentirnos muy dignificados cuando defendemos que el Caquetá sea Amazonia, porque la historia nos lo cuenta, pero porque en realidad ni siquiera, si vamos a darle fe a esa información, ni siquiera se debió haber llamado Amazonas, sino seguramente estaríamos defendiendo un gran territorio caqueteño que ha tenido una serie de transformaciones a través del tiempo. Creo que dejo esos elementos ahí, Bernardo, para la discusión. Siempre creo que el incorporar en los conocimientos locales es muy valioso, el ser capaces, les comentaba antes también que la semana pasada hicimos un homenaje a los indígenas, ¿sí?, y entre ellos mismos había discusión si eran Muruima o si eran Huitotos, y un abuelo de ellos decía: nosotros llevamos generaciones llamándonos Huitotos, no nos quiten eso. Son unos académicos que nos quieren llamar Muruy, porque es que uno dicen que es el que vive en la montaña y el otro dice que es un comecerdo. Digamos, son discusiones que la lingüística terminamos metiéndola en el epicentro de la problemática de esas poblaciones, y uno por eso tiene que ser a veces cuidadoso de realmente identificar cuáles son las prioridades de los planes de vida de ellos, para que nos sirvan a nosotros y también les sirvan a ellos. Cuando hicimos un encuentro de organizaciones sociales en Pitalito, uno de ellos muy sabiamente dijo: no, pues es que no existe ni Florencia, ni Montañita, ni nada. Este es un territorio ancestral indígena, y lo que ha habido es una sustracción. Así como hacemos alusión a la sustracción de la zona de reserva forestal y vivimos dentro de esa sustracción geográfica, ellos con conocimiento real y de respeto, nosotros vivimos en una sustracción casi que obligatoria que se hizo de esa gran comunidad o ese gran resguardo indígena que era nuestra región. Entonces, dejo otro elemento que por supuesto tiene que ver con el ordenamiento histórico, y espero que podamos compartir de pronto algunas inquietudes. Muchas gracias.
Gracias, Esteban. Gabriel. Gracias. Bien, en estos asuntos de lo ambiental, les confieso que soy un iniciado. He trabajado y he buscado interpelar quién es el hombre y la mujer caqueteño, cómo ha construido su territorio, cómo lo ha significado. Esa es una inquietud que ha atravesado, si se quiere, desde el punto de vista del asombro, para que haya preguntas. Algunos de estos trabajos que he hecho en mi gestión como docente y ahora en este proyecto con los compañeros que mencionaba esta mañana. De los paradigmas de lo ambiental, diría que estoy en ese proceso de conocerlos y de profundizarlos. Yo diría, como Aristóteles también, que para hablar del mundo y entenderlo hay diversas maneras. Y para ello construimos categorías. Y desde ese punto de vista predicamos y hablamos del ser. Hay tres categorías que indiscutiblemente, o conceptos, no sé ustedes cómo lo tomarían, están implícitas en estos análisis. Uno es la naturaleza, la cultura y la sociedad. Hay miradas de la historia que están cargadas, diría yo, de esa mirada sociológica. Es el hombre en el tiempo y en la sociedad mirado desde las clases, desde los grupos. Hay miradas de la historia que están cargadas desde el punto de vista de cómo el hombre significa, se representa su mundo, lo vive. Es el problema de las culturas. Y hoy ha surgido en estas últimas décadas el problema de cómo hemos mirado la naturaleza, cómo la hemos afectado, cómo la hemos transformado, cómo ella nos ha condicionado. Y yo entiendo que ahí caemos en estos saberes que se refieren a lo ambiental. Yo estoy de acuerdo que este hacer de las historias ha estado atravesada por esa mirada antropológica, a veces abstracta y pura, y de pronto general. Frente a estas versiones, yo creo que siempre habrá un conflicto entre lo general y lo particular. Estoy de acuerdo con la profesora en el sentido de que hay asuntos que si no los miramos en su amplitud, perdemos la mirada y perdemos el horizonte. Pero también, ¿quién va a decir que no tenemos que mirar nuestra particularidad en el concepto de lo general? Y desde ese punto de vista, yo estaría de acuerdo con Mario Benedetti, que me ha impulsado a mí a hacer estas investigaciones y que dice que cada lugar tiene su tiempo, cada tiempo su marca, cada desencanto su maravilla. Yo les confieso que algo sé de la historia del Caquetá y le he estudiado preferentemente en los últimos 50 años del siglo pasado, y desde ese punto de vista estudié un actor en este texto, Capuchinos y Caqueteñidad, donde me encontré con extractores caucheros en ese contexto, me encontré con indígenas y me encontré con una avalancha de colonos huilenses que construyen el territorio.
pero a la vez esos frailes construyeron aquí el Estado, si se quiere, construyeron cultura, construyeron nación bajo modelos hispánico-católicos en el contexto de la regeneración en Colombia. Desde ese punto de vista, entonces había que mirar a ese hombre en la escuela y en lo que él significa. Entonces surge este libro, Cultura, Educación y Pedagogía. Pero habría otra cosa. Yo era de los que pensaba idealistamente hace unos años, en el sentido de que había una naturaleza abstracta del hombre. Y hoy más bien me ubico en esas corrientes que nos llevan a estudiar al hombre concreto, histórico, cultural, hablante, deseante, político, inmerso en la naturaleza, transformado por ella. Comparto con ustedes que sí es pertinente pasar de ese paradigma antropológico hacia un paradigma más biocéntrico y yo diría que complejo. Yo admiro las historias particulares, que la historia de la economía, que la historia de la política, pero si me presentan una historia más compleja, más variada, de pronto me veo allí mismo, me interpelo, me interpreto a otros y soy interpretado. En este contexto, me parece que este movimiento de lo ambiental está sacudiendo el hacer histórico a todos. Yo, después de lo que hice, ¿por qué formé un grupo de investigación? Porque resulta que yo, heredero de una vieja tradición, que era de esa historia antropocéntrica de pronto, todos estos movimientos me han llevado a tener una mirada del hombre con la fisis, pero no con la fisis como lo veían los griegos, que era lo que estaba ahí, sino la fisis, si se quiere, humanizada, la fisis significada, la fisis transformada y la fisis que nos transforma también. Entonces yo creo que estos paradigmas son súper valiosos en la medida en que nos permiten ver lo universal y lo particular, lo simple y lo complejo, en una permanente dialéctica donde se asume el problema de la naturaleza, el problema de la cultura y el problema de la sociedad. Qué lógico que ahora en estas últimas investigaciones que nosotros la abordamos desde los imaginarios, estudiamos el territorio caqueteño, pero nos interesa verlo desde los imaginarios y desde las percepciones, con otro ingrediente, es que no es una historia lineal tampoco, porque cada uno de esos sujetos o de esos actores, constructores de historia, tuvieron diversas concepciones sobre la naturaleza. Por ejemplo, una cosa fue lo que dijimos esta mañana, de esos caucheros y de sus intérpretes en la novela que veían la naturaleza como algo que producía admiración, una especie de fantasma, de una naturaleza uniforme y hasta triste, y de una naturaleza que embrujaba y doblegaba y hasta destruía a estos actores. Pero otra cosa es cuando yo miro la relación de los colonos con la naturaleza. Y entonces dice un colono allí, Quintero, que se expresa en la novela:
mi alma se la dejo al diablo y dice, no, en la selva la mesa está servida. Allí hay todo un imaginario, allí hay toda una realidad. Y entonces me apasiona estos temas porque nos llevan a abordar las diversas miradas que hemos tenido frente a la selva, al río, a la fauna y la flora. Y estoy de acuerdo con estas corrientes amazónicas del saber que dicen que los ríos tienen voces y que los ríos son determinantes en nuestro devenir como seres humanos. Entonces, yo repito, no soy especialista en estos temas, pero deseo aprenderlos. Pero solamente quería compartirles estas inquietudes. Quiero tener una historia que nos dé cuenta de la complejidad. Quiero tener una historia que desde el punto de vista de este territorio podemos hablar de la caqueteñidad como complejidad de subjetividades y territorios. Y alguien dirá, ¿y por qué complejidad de subjetividades y territorios? Es que nosotros somos también producto de una complejidad, somos sujetos biofísicos, somos sujetos sociopolíticos y somos sujetos simbólicos. Pero si hablamos también del territorio, estoy de acuerdo con lo que me decía aquí mi amiga Magdalena esta mañana. Dijo, de pronto usted empleó allá la categoría naturaleza en un lado y sociedad en otra. No, eso hoy no se puede entender separado. Lo hablamos porque establecieron esas categorías diferenciadas. Pero la naturaleza se hace cultura, se hace política. Es la complejidad. Entonces, yo solamente quería dejar aquí que me apasiona es esto. Y por eso estoy de acuerdo con Palacios, el profesor Palacios de la Nacional, que le dijo a sus estudiantes, no se asusten, muchachos, porque aquí yo no me quedo con el paradigma positivista del objetivo absoluto. Yo también tengo que ir al testimonio de viajeros. Yo también tengo que ir a la literatura, porque las subjetividades también son constituciones histórico-culturales mediadas por los conflictos con la naturaleza. Yo dejo aquí esto y resumiría que una historia ambiental la entiendo como una historia holística que da cuenta de lo general y de lo particular, que nos permite amarnos, conocernos, saber de nuestras vicisitudes y desgracias, y de pronto, ojalá, cambiar el rumbo frente al planeta y frente al cosmos y la naturaleza en general. Gracias. Gracias, Gabriel. Rob. Buenas tardes. Sí, mi predecesor, profesor Perdomo, acaba de decir que interviene siendo no experta en el tema, pues yo lo soy menos. Pero el profesor Bernardo, que es un verdadero gentleman, siempre plantea la mesa de la discusión de tal forma que uno se siente invitado. Esto parte de su encanto. Y en ese sentido me siento interpelado por una dimensión que, escuchando las conferencias de ayer y de esta mañana,
estuvieron implícito y quisiera introducir una variable que iría más por el lado de las ideas, del mundo de las ideas, donde me siento pues interpelado en función de mi campo de especialidad. Y aquí quisiera intervenir respecto entonces a unas dimensiones filosóficas del problema. Y de hecho, pues no la filosofía, sino unos conceptos de índole filosóficos que nos puede ser útil o interesante para reflexionar sobre el problema que nos convoca aquí. Y esas ideas me han sido inspiradas por el filósofo alemán Peter Sloterdijk en su texto que sucedió en el siglo XX, y en particular los 3 primeros ensayos que tienen que ver con temas medioambientales. No los voy a describir así haciendo una reseña, no es la idea, sino que simplemente voy a mencionar unos conceptos que son abordados por este filósofo y que nos puede ser interesante, muy fecundo, muy estimulante para nuestra reflexión. De la primera conferencia que hice, El Antropoceno, una situación procesal al margen de la historia de la Tierra, de la domesticación del ser humano a la civilización de las culturas, en respuesta a la pregunta de si la humanidad es capaz de autodomesticarse, la segunda ponencia, y la tercera, que se llama El experimento océano, de la globalización náutica a la ecología general. En esas 3 ponencias, donde el filósofo alemán nos convoca pues una serie de reflexiones, hay 3 ideas aquí que quisiera resaltar que me parecen particularmente interesantes. La primera, como lo dice el título, la primera ponencia es la noción de antropoceno. Es una noción que nació primero en el mundo de la geología. Es un holandés, Kutzen, que lo emitió esa palabra en los años 60, creo. Y es una palabra que genera muchísima controversia en el mundo de la ciencia. Incluso para muchos es descalificado como pseudociencia, como algo medio místico, pero como advierte Sloterdijk, la filosofía no tiene que meterse en la camisa de 11 varas como lo tiene el mundo de las ciencias, que incluso en ese caso puede resultar limitante, y le mete el concepto pues al nivel de una reflexión filosófica. Y como también antes el profesor hablaba de la crítica del antropocentrismo, de lo que hay que cuestionar no es tanto el antropo como el centrismo, o por lo menos asociado con el antropoceno. El problema no es el antropo, es todo lo contrario. Precisamente la idea de antropoceno se basa sobre la idea, y eso fue, repito, algo implícito de toda, un denominador común de todas las ponencias de ayer, que están muy variadas desde muchas perspectivas muy diferentes. Tenían ese denominador común, que es el asunto de que el futuro de la región amazónica, para hablar del caso concreto del Caquetá, está en mano, depende o su destrucción o su mantenimiento o su mejoría, depende del ser humano. Por eso estamos hablando de antropoceno, ¿no? Es que ahora no es solamente dejar de contaminar, dejar de cortar árboles, dejar de contaminar los ríos, que eso no se va a restablecer solo, sino que va a depender
de nosotros, ¿no? Bueno, segundo, eso nos lleva a la otra categoría que sería en su conferencia, en otra conferencia, que toma una idea que en su tiempo vino de un norteamericano bastante extravagante, excéntrico, curioso, que se llama Buckminster Fuller, que fue profesor, arquitecto, historiador, literato, poeta, profesor universitario y un largo etcétera. Y que acuñó un término que generó en ese momento mucho más risa que otra cosa, o más sonrisas que otra cosa, que era de presentar el planeta Tierra como una nave espacial, la nave espacial Tierra. Como decía, eso generó mucha sonrisa en ese momento, pero el desarrollo de la reflexión, Sloterdijk en ese caso retoma esa idea diciendo, pues esa idea excéntrica, extravagante, coge perfectamente sentido si hacemos, por ejemplo, la metáfora siguiente, precisamente. Pues entonces, lo interesante del asunto es que todos los niños, las niñas que soñaban ser astronautas y ay, no lo pude hacer, no me acepto en la NASA o ni siquiera me atreví a hacerlo, pues son astronautas que lo quieran o no. Y precisamente en relación con la noción de antropoceno, en ese caso, porque la Tierra, que es un planeta que se mueve pues en el espacio de forma cíclico alrededor de un planeta, pero que no se vuelva un barco fantasma, una nave fantasma, como lo es la Luna o como lo es los planetas como Venus o como Mercurio y otros planetas de nuestro sistema, depende de que nosotros seamos el equipaje de una nave donde pues tenemos que asegurar su buen funcionamiento. Y decía, hay una metáfora aquí que podemos usar, muy simple pero que es diciente, ¿no? Es decir, si la situación de las naves espaciales, como las vemos en las películas de ciencia ficción, tienen que ver con entonces los problemas que se pueden presentar con daños mecánicos a la nave, etcétera, y un aspecto que es muy importante. Si algunos se acuerdan o han visto esa maravillosa película con Tom Hanks, que Apolo 13, que uno de los grandes problemas era mantener el aire dentro de poder continuar a respirar para volver hasta la Tierra. Y que hubo que regular y hubo que economizar y hubo que gestionar el aire disponible para poder volver sano y salvo. Eso es un problema que nos toca ahora en la nave espacial Tierra, porque si continuamos a cortar los bosques y un lago, etcétera, que no voy a repetir porque lo saben y porque se ha dicho en esos 2 últimos días, pues no vamos a encontrar en una atmósfera, en un habitáculo con una atmósfera irrespirable, ¿no? Eso nos lleva a otra idea, que es el tema de la segunda, cómo mantener ese aire para que el equipo siga manejando esa nave espacial y que no resulta un barco o una nave fantasma, ¿no? Autodomesticación. Y quizás ahí Sloterdijk, de una forma muy irónica, interpela a Kant cuando hablaba del problema de la ilustración de la autonomía. Y los seres humanos hemos domesticado los animales, hemos
hemos sido domesticados, ¿no? Es el proceso de las sociedades, que yo no quiero, los estados, que no quiero detallar aquí, pero olvidamos una cosa, o precisamente donde en la agenda del medio ambiente tiene que ver con eso. No nos hemos autodomesticados, ¿no? Y autodomesticados pues puede significar muchísimas cosas, pero volviendo con mi metáfora de la nave espacial que estaría navegando por el espacio, de un equipaje de hombres y mujeres que tienen que gestionar el agua, que tienen que gestionar el aire y todo eso, y mantener un equipaje que pueda hacer funcionar la nave. Eso implicaría incluso, no estoy haciendo aquí especulación, ¿no? Un ejercicio de especulación filosófica, pues tener descendientes, supongamos que sería un viaje de siglos, ¿no? Pero entonces imagínense ustedes qué pasaría si nos pongamos a reproducirse de manera indiscriminada. Es lógico, ¿no? Ya habría un problema de espacio, habría un problema de alimentación, habría un problema de respiración, etc. Y la idea de la nave espacial Tierra, entre otras cosas, es esa. Y por una vez, debo decir, a mi gran pesar, yo estoy de acuerdo con el planteamiento del último libro que acaba de publicar Andrés Oppenheimer sobre la necesidad de autorregularnos en términos de nuestra propia reproducción como especie. Pero el problema, y en eso concuerdo con Oppenheimer, que no es un tipo que me es muy simpático, pero en eso estoy de acuerdo con él a mi gran pesar, y el problema es que en América Latina, y empezando con nuestro país, es un tema tabú, la natalidad. Es un tema todavía muy tabú, ¿no? O que apenas estamos hablando. Finalmente, quisiera introducir, con los pocos minutos que me queda, otro término que no maneja Sloterdijk, pero que, bueno, lo maneja en otros escritos, pero lo maneja también otros filósofos en otros asuntos, que es el llamado posthumanismo. Eso es un concepto que hasta puede asustar mucho, ¿no? Nietzsche en el Zaratustra hablaba del superhombre, que el hombre tiene que evolucionar hacia algo diferente y no quedarse pues donde está. De hecho, mientras que estábamos hablando aquí, yo no sé dónde estaba, había un pequeño insecto que estaba deambulando, a lo mejor vino a escucharnos de forma sutil, subrepticia, y a veces, pues para muchos de nosotros, de hecho la señora que estaba aquí a su lado, creo que es una profesora, no tengo el honor de conocerla, precisamente hablando de la reina de Roma, ¿perdón? Magdalena. Magdalena, que tuvo una reacción que me pareció muy interesante, ¿no? Que ella hizo todo para evitar de espichar el bicho, le mostró mucho respeto, pero desafortunadamente en la autodomesticación es una ínfima minoría que es capaz de mostrar eso, ese respeto. Por ejemplo, tomamos el ejemplo de las cucarachas, ¿no? Hay guácalas, las cucarachas son feas, son sucias, espantan, etc. Pequeña lección de humildad en la idea del posthumanismo. ¿Hace cuánto tiempo, tenemos los biólogos aquí, existen las cucarachas? Hasta donde sé, como unos 140 millones de años, algo así, incluso más. Bueno, pero el ser humano, ¿hace cuánto tiempo está en esta tierra? Los primatas, pues son como 1,5 millones de años, pero el Homo sapiens, es decir, nosotros,
son apenas 60.000 años, 50, 60.000 años. No. Trátanla con respetos, por favor, porque si eso continúa así, esperamos que no, tocamos madera. Bueno, si los Trump, los Kim Jong-un, los Vladimir Putin de este planeta deciden un día de que nos echamos ese arsenal nuclear en el planeta, en la cara, ¿quiénes van a sobrevivir? Las cucarachas. Las cucarachas sí van a sobrevivir. No, doctor, olvídalo. ¿No? Entonces, eso es un aspecto del posthumanismo. Decir, algún día habría que hacer otra lección de humildad. Si juntamos y metemos en una caja imaginaria los 7.000 millones de seres humanos, ¿cuál es la área que eso va a ocupar? 1.5 kilómetros cúbicos. Si metemos todo el agua de este planeta, océano, río, riachuelos, en un mismo recipiente, 1.285 millones de kilómetros cúbicos. Eso es un golpe al antropocentrismo, ¿no? En fin, pero habría que hacerse también la pregunta, sí, vamos a tener que cuidar ese planeta, vamos a tener un papel que jugar en el mantenimiento de ese planeta. Pero habría que hacerse la pregunta, o quizás demasiado atrevida, pero sería como los mismos dinosaurios que estuvieron ahí como 60 millones de años más o menos. Incluso se supone que si no hubo el famoso meteorito que cayó en el Yucatán, probablemente habríamos tenido una serie, pues las personas más de edad, los jóvenes no se acuerdan de eso, pero una serie de Hansen, el creador de los Muppets, que se llamaba Dinosaurio, y que era una sociedad donde los humanos eran dinosaurios, ¿no? Y eso es una parodia, pero en realidad no tan desconectada de la realidad, porque los paleontólogos han demostrado que, por ejemplo, los tiranosaurios estaban incluso de una inteligencia superior a los humanos. ¿Sí? Y que quizás no habría pasado esa catástrofe, ese fenómeno, pues quien estarían aquí haciendo esa ponencia sería algún tiranosaurio y no ese canadiense perdido en la Amazonía, ¿no? O las cucarachas, a lo mejor, como dicen los mexicanos, ¿no? En su famosa legendaria canción. En fin, eso nos lleva precisamente a hacer ese planteamiento que habrá un día, quizás, que los que estarían discutiendo y tratando ese tipo de problema, pues serían otros seres biológicos no humanos, el posthumanismo, ¿no? Pero sin embargo, sí, ya terminó. Y entonces, aquí significaría, pues, que eso no quiere decir, no, pues, como vamos a desaparecer, no hacemos nada, no, sino que al contrario, pues, es una razón más para concientizarnos y responsabilizarnos del problema. Muchas gracias.